Bien, pues buenas noches a todos los presentes aquí en la sala y los que nos están siguiendo en la retransmisión. Disculpen el retraso, motivos técnicos de última hora y de no tan última hora, pues nos han demorado un poco el inicio de esta actividad. Y bueno, mi labor aquí simplemente es darles la bienvenida desde el Instituto de Estudios Canarios a una nueva actividad dentro de este ciclo que estamos en el marco del proyecto financiado por el Cabildo de Tenerife y destinado a la recuperación de la memoria cultural de Canarias en general y de la isla de Tenerife en particular en el último medio siglo, y que llevamos desarrollando en este tiempo, y que pues tiene un calendario bastante completo en este mes de diciembre que ya estrenamos, ¿no? Pues en la vertiente teatral, en la que gracias a la colaboración inestimable e imponderable de la Escuela de Actores de Canarias, pues hemos podido desarrollar una exposición y esta serie de encuentros con compañías teatrales sobre el teatro canario en democracia. Pues hoy le toca el turno a la compañía de Teatro Clóticas, que vienen a narrar su experiencia, a recuperarla y a transmitírsela a los presentes y a que quede para la posteridad, que de eso se trata. Una de las dificultades que tenemos sobrevenidas, motivado por estos tiempos que corren, el coordinador de la sesión, el moderador que iba a participar presencialmente, pues por motivos muy actuales no ha podido desplazarse y lo va a hacer desde la isla de Gran Canaria. Él es Israel Castro, él es profesor del Departamento de Teoría de la Escuela de Actores de Canarias y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y pues debe estar por ahí, a ver si le vemos, si se manifiesta. Y yo simplemente pues le doy las gracias porque haya hecho el esfuerzo por estar con nosotros, y le cedo la palabra para que a partir de ahora pues él lleve el acto, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, bienvenidos de nuevo a todos y mucho éxito en la sesión. Vale, gracias. Gracias. Empezamos con Ladies and gentlemen, welcome!
ahora. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Por ello hoy celebramos el Día del Turista Intelectual. Es solo quello che si puede ver y tocar. Y no sabe nada del interior de la persona. Signore, all'interiore solo tengono il ventre e questi hai che girare. Señor. Esto no me lo vuelvas a hacer, pues. ¿Entendido? Camarere, Sí, ¿qué desea el señor? hai via vite. Vamos, Fito, ahuecando. Gnappa, qualche mal te enrolla, vale. Israel. Muy buenas tardes. Como ven, estoy en casa recluido. Hago una salvedad técnica. La aplicación indica que la llamada terminará dentro de 6 minutos, puesto que las llamadas de grupo gratuitas tienen un límite de 1 hora. ¿Ok? O sea que es probable que se nos cuelgue ahora mismo y que me quede fuera. ¿Vale? La renovamos, la renovamos. Vale. Está todo. Bueno, yo lamento no poder estar ahí, sobre todo con mis compañeros y amigos de Teatro Clótica y con la gente que está ahí, que espero que sea mucha. Quiero agradecer al Instituto de Estudios Canarios y, por supuesto, a mi casa, la Escuela de Actores de Canarias, por contar conmigo para coordinar esta mesa. A mí siempre me gusta mucho porque además significa marcharme a Tenerife y novelear por ahí.
y en esta ocasión pues me ha tocado estar aquí. Yo además me considero muy, muy afortunado por poder coordinar una mesa con Teatro Clóticas, porque allá por el año 91, que tenía yo 16 años, fui a ver la obra de teatro Ínsula, al SICA, y en aquel momento tuve como una epifanía, así con las olas, etcétera, tuve como una epifanía, y yo dije, a esto me quiero dedicar, yo me quiero dedicar a esto. Pasados los años y las cosas de la vida, un día en una conversación informal, absolutamente informal, con Tony, yo le estaba hablando de ese momento y resulta que me descubre que él había sido el director y que era Teatro Clótica. O sea, para mí fue como un reencuentro con algo que supuso el despertar al mundo escénico en mi vida, ¿no? Así que no puedo, para mí tiene mucho sentido personal estar aquí con ustedes acompañándonos, ¿no? La propuesta que tenemos es, hacemos un pequeño planteamiento y luego envío la pregunta a la mesa, ¿les parece? Y entre todos van configurando. Bueno, es evidente que este tipo de acciones son absolutamente necesarias, puesto que, sobre todo las nuevas generaciones, por ejemplo, los que ya prácticamente nacimos en democracia, consideramos que la memoria histórica es algo que ya como que ya no existe, es decir, como que es algo que ya el teatro o el tejido teatral, el tejido cultural, tal como está ahora, ha estado de siempre, ¿no? Y es indudable que esto no es así. Ha existido una construcción y en esa construcción tenemos personajes o grupos o compañías protagónicas, ¿no? Y en este sentido, tenemos en los años 80 con la profesionalización, pues ya lo sabemos, ¿no? O sea, Teatro Clótica, Saranda Trupe de Cómicos, Saltimbanqui, Club de Clowns, que son además compañías que tienen aquí su espacio, ¿no? Pero también hay otras compañías, como por ejemplo Delirium Teatro o Profetas de Muelevar, ¿no? Que ahora mismo es una compañía que está de duelo por el fallecimiento de Juan Ramón. A mí me gustaría comenzar hablando sobre los inicios de Clótica y cómo Clótica pasa de dos estudios escénicos, de la farsa, del puente y la sátira de la gran mascarada, a constituirse como una compañía. O sea, de esas dos propuestas iniciales a constituirse en una compañía con vocación de profesionalidad. Y me gustaría ahí lanzar esa pregunta a la mesa, ese paso. Bueno, lo primero que digo, gracias, y quisiera un poquito, por el pasado el tiempo, aquí estamos las 4 personas que estamos en la mesa, pero bueno, en la historia de la compañía pues ha habido bastante más gente y en primer lugar quiero señalar a 3 personas que por diversas circunstancias no están hoy aquí, pero que deberían o podrían estar igual que nosotros, puesto que yo creo que fue ese núcleo inicial que constituyó este momento del que habla Israel, que es el de profesionalizar la compañía, y son personas que actrices y actores que hemos visto en los trabajos de ahora que constituyeron los que nos profesionalizamos, iniciamos eso, y por citar sus nombres concretos, que me gustaría hacerlo, Esmeralda Gil, Patricia Romero y Agustín Alemán, que estarían aquí como nosotros, sería, digamos, ese núcleo inicial muy importante, ¿no? Luego hubo mucha más gente que ayer hablábamos casi en Clóticas a lo largo de casi los 25 años que estuvo existiendo, pues casi estábamos hablando de alrededor de 40 y tantas personas que intervinieron, pero bueno, por diferentes vinculaciones y también por esa vinculación con la escuela, a mí me gustaría recordar, y que están aquí algunos, pues a Chema Pantín, Julio Goya, que también hicieron colaboraciones con la compañía, Mari Carmen López, Mari Carmen López, que incluso ustedes la conocen porque fue durante mucho tiempo también bibliotecaria de la escuela, colabora ella, estuvo en el espectáculo de Ínsula que hemos visto. También quisiera hablarme de la invitación que tuvimos como director invitado en 2 montajes, Enzo
Scala, que participó como director invitado en 2 montajes, y en la parte técnica, que también hubo mucha gente, pero algunos que pues tuvieron como más presencia, y sobre todo una persona muy especial, porque yo creo que no solo en el trabajo que hizo con Clótica, sino yo creo que en todo el teatro canario e incluso a nivel operístico, yo creo que abrió un gran camino, que es Pilar Quiñones. Fue profesora también de indumentaria de la Escuela de Actores y sobre todo fue una persona que yo creo que inició todo el trabajo prácticamente, incluso las compañías como Saltimbanqui o Saranda también las estuvo vistiendo, y muchas más compañías, incluso compañías recientes. Ella, hasta que nos dejó, que falleció en 2007, pues estuvo trabajando con muchas compañías y trabajo de ópera, que también hizo mucho vestuario para la ópera, y fue una persona que la importancia para mí tiene, que abrió un trabajo profesional en ese campo técnico, ¿no? Quería recordarlos a unas y a unos por unas razones, pero me parece que olvidarlos sería inadecuado, ¿no? Con respecto a lo que hablaba ahora Israel, bueno, Clótica, por diferentes circunstancias nos vemos en Las Palmas, cierra la Casa de Anchieta, como pueden ver abajo, por engarzarlo con la Escuela de Actores. Eso fue una desgracia para la escuela, pero también en aquella época a veces intentábamos buscarle hacer virtud de la necesidad o buscarle la utilidad, y también por otra parte nos permitió pues un tiempo de salir al exterior. Muchos pudimos ir a estudiar fuera, y también dedicarnos un tiempo a las compañías, que a veces la escuela te demanda unas obligaciones y no lo permitía. Entonces hubo ahí un lapsus en que, al cerrar la Casa de Anchieta, nos vimos un poco, la actividad de la escuela tuvo que tener otra dinámica, que ya no era la dinámica de los cursos todos los años, sino un poco más concursos más puntuales, con diferentes alternativas. Y eso nos permitió, como digo, pues, iniciar otras actividades, tanto de poder formarnos en el exterior y trabajar con maestros. Ahí tuvimos la ocasión de conocer a Enzo Scala en París, en la escuela de Decru, y iniciar el trabajo de compañía. Ahí nos vemos, bueno, por circunstancias, nos vemos en Las Palmas, después de haber estado trabajando mucho tiempo en Tenerife, y ahí donde se inicia, siempre hay un primer trabajo. Los trabajos siempre están planteados con unos cursos, con unos talleres. De hecho, los primeros trabajos de Clótica empiezan con unos talleres dedicados a la comedia del arte, también dedicados al clown y al bufón, y de ahí salen esos dos, como resultado de esos dos talleres, salen la farsa del puente y la sátira de la gran mascarada, que también es un trabajo enmarcado dentro del mundo del carnaval, ¿no? Posteriormente hay 2 trabajos más que se realizan en esta línea, que ya empieza la compañía ya sobre todo ya con una idea clara de profesionalizarse, que es un trabajo que se llama Clótica, estudio de acción y mimo, dedicado a las acciones performáticas y al mimo corporal, y la Feria Clótica, que también aúna teatro de calle y cosas de comedia del arte. Es un trabajo que dirige Fernando Vecino. Ese trabajo lo dirige Fernando Vecino, pues también participó en esa dirección, y también a apuntar en el estudio la colaboración importante, pues lo dirigí, pero también actuaba, y la colaboración como ayudante de dirección, que ahí era muy fundamental, al estar dentro actuando de Pucho. Y fueron esos 4 trabajos nos permitieron crear este grupo de esas 6 personas, nosotros 4, y las otras 3 personas que nombraba ahora, de Patricia, Esmeralda y Tito, que forman el núcleo vital de arranque de la compañía. Y eso nos sitúa en lo que es la trilogía que dedicamos a Canarias, que ahora hablaremos de ella, y es de lo que hemos tenido la oportunidad de ver estos 3 fragmentos en el vídeo, ¿no? Le devuelvo la palabra un poco a Israel, que creo que puede seguir, ¿no? En esos momentos de profesionalización, Espera, Israel, perdona, que se oye poco. vale.
¿Ahora? ¿Ahora, A mí Israel? ahora, a Sí, ver, ahora ok. escúchame. En esos momentos de profesionalización, como bien indicas, Tony, se opta por una figura jurídica que es la... Espera un segundo porque la pregunta va por dos lados, ¿no? Por una figura jurídica que es la cooperativa, ¿no? Me interesa un poco que expliquen cuáles fueron las causas, etcétera, etcétera, y entiendo que también hubo políticas públicas que lo incentivaban, pero bueno, me gustaría que hablaran de ese tipo de cuestiones, puesto que hoy día no parece que estemos en esa línea, y luego me interesaría, sobre todo, engarzar ese modelo productivo con el tipo de piezas que se construyen. Me explico. Frente a ese modelo productivo en el que teníamos una serie de compañías que trabajaban en sus propias obras, ¿no? Ahora tenemos un modelo productivo centrado en la producción, donde los artistas ya no suelen pertenecer a las compañías, sino suelen ser freelance que son contratados por las compañías, por regla general, con 15 días de ensayo y luego ya producción con bono, ¿no? Entonces, indudablemente existe una diferencia clara entre el modelo de producción y, por supuesto, el producto artístico, ¿no? Y me gustaría que, por un lado, explicaran la historia, la génesis de Clótica desde el punto de vista jurídico, cómo funcionaban, cómo procesaban todos esos dineros, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ¿cómo creen ustedes que han trabajado en las dos, o sea, en los dos periodos? ¿Cómo creen ustedes que incidía ese modelo de producción en el producto artístico en su época? ¿Y cómo se construye ahora en el que, pues bueno, ya nos quedan pocas compañías, nos quedan muchas producciones, pero pocas compañías? La pregunta tiene su fundamento, ¿no? En lo que estamos hablando. Es cierto que en origen lo que nos impulsaba era una vocación artística, ¿sabes? En esos momentos nosotros nos movíamos por una necesidad de transmitir en un momento histórico, social, donde había un cambio de gobierno, digamos, de una sociedad que estaba, digamos, dirigida por una persona, de repente pasa a ser una sociedad que pretende dirigirse a sí misma, ¿no? De alguna manera estás en un contexto diferente donde se pueden intercambiar ideas, se puede entrar en un proceso, digamos, común, ¿verdad? Y hacer partícipe al uno y al otro. Y entonces eso crea, digamos, un espíritu colectivo, de sinergias colectivas, de trabajar juntos, ¿me entiendes? De hacer las cosas en colaboración con esta institución, con este personaje, con este modelo. Y la cooperativa, que en ese momento era un modelo, digamos, legal para constituirse como empresa, estaba en boga, incluso estaba financiado por parte de los gobiernos. Las cooperativas tenían una financiación, el ser cooperativa, el estar todos en un proceso tanto en el que es propiamente productivo como que es propiamente de la gestión del hecho productivo que quieres crear. Era una fortaleza en aquel momento dentro del modelo empresarial. Y por otro lado, a nosotros que veníamos con un espíritu de compartir colaborativo, ¿me entiendes? Donde no primaba, sí, había personalidad, había individuos, obviamente, que constituían aquel, pero nos podía el elemento colectivo, por eso se habla de creación colectiva, por eso y tal. Y entonces ese modelo había que adoptarlo y era el más apropiado para nuestra manera de ser. ¿Y por qué había que adoptarlo? Porque más allá de esa pasión que teníamos por hacer teatro, para acceder a determinadas también, digamos, financiación pública y demás, había que estar constituido con un modelo. No, tenías que ser alguien jurídicamente para poder acceder. Y entonces la cooperativa, evidentemente, era el modelo que se correspondía con el momento social en el que estábamos viviendo y lo que se aspiraba, con el momento nuestro personal como individuos que querían hacer arte o teatro en Canarias. Y evidentemente nos hacía partícipes del conjunto del proceso, que eso es importante. No está desvinculado el productor del creador, por decirlo así, sino que está vinculado. Yo produzco un espectáculo y soy responsable de conseguir la financiación, de gestionar el circuito, de hacer todo lo que no es, digamos, esencialmente artístico, pero también soy el tío que se sube al escenario a defender la pieza después de, por ejemplo, en el caso de montar el teatro en los sitios donde íbamos, que no había teatro y había que
había que poco menos que crearlo encima del patio butaco de un cine y tal. Entonces, esa era, yo creo que era el espíritu del momento, y creo que ya, sí, ya lanzaremos con la próxima pregunta, creo que era fundamental para lo que se produjo artísticamente en aquel momento. Bueno, era el modelo empresarial que encajaba perfectamente con la compañía, ¿no? Con la forma de trabajar. Y también coincidió que se puso en marcha la ley de cooperativa. ¿En el 99? Bueno, la segunda, la primera fue. Sí, y 92. se estaba promocionando Sí. 79, sí. Pero también en todo esto, intentando engarzar con la pregunta que nos hace Israel sobre el modelo de creativo, ¿no? que han avanzado, está también el hecho de una forma de ver el hecho artístico o la colaboración entre todos para crear que se alejaba y se sigue alejando, digamos, en el espíritu creativo nuestro, de la personalización, como decía Nano antes, del destacar una figura por encima de los demás, sino que estaba la idea siempre de igualarse, ¿no? Es decir, todos teníamos el mismo compromiso, cobrábamos el mismo sueldo, la gestión de la cooperativa o la dirección artística estaba igualada en el salario al resto, y eso es muy significativo en el sentido de decir que estábamos todos, lo pongo como anécdota, pero que creo que es significativo, estábamos todos en el intento de colaborar, de hacer nuestro proyecto por igual, ¿no? No hay una producción, como decía Israel antes, en esa diferenciación que hace con esa otra forma de crear, ¿no? No había una entidad que asume la producción y la dirección y contrata a freelance para que desarrollen lo que esta persona ha pensado, sino que entre todos se pensaba, claro, con la dirección de Antonio y con su guía, pero vamos que eso era muy significativo también la forma de conseguir los espectáculos, de llegar en la creación colectiva, de llegar al texto creado por nosotros mismos, ¿no? No, el espíritu de compartir, colaborativo o, digamos, convivientivo, de convivir era tal que cuando creábamos nos retirábamos, por ejemplo, en Disfraces por Ultramar, nos retirábamos a una casa en Agaete que se dio al Cabildo de Gran Canaria, y ahí vivíamos todos juntos y estuvimos meses produciendo un espectáculo en esa conjunción. Recuerden que son las épocas de todo ese espíritu común, de participación, de vivencias conjuntas, y eso, claro, evidentemente, o sea, si tú, hablemos de las compañías catalanas, ¿no?, de referencia, Comedians, ¿sabes?, eran también de ese tipo de modelos. Pues claro, si tú estás levantándote por la mañana con el señor con el que después vas a crear una cena, es distinto que eso, tú estás en tu casa y vas al lugar de trabajo. Algo en el espíritu de las personas que están en esa inercia es diferente. El tiempo que tú tienes para comunicar con él, oye, ¿esto cómo fue y qué pasó? Y tal, y si mañana hacemos esto y tal. O sea, la posibilidad de trabajar juntos era las 24 horas del día, ¿sabes? Te levantabas por la mañana a correr y después te ibas al ensayo, comías, y por la tarde hacías una mesa redonda a ver qué es lo que habíamos trabajado por la mañana, ¿no? Eso fue un poco, digamos, en el inicio, concretamente en Disfraces por Ultramar, fue importantísimo a la hora de lo que artísticamente surgió, ¿no?, del espectáculo que surgió, ¿no? También, digamos que de esa relación laboral, por hablar en términos más de la parte de trabajo, de la parte empresarial, esa relación laboral que teníamos normalmente en la compañía, pues todos tenían un trabajo de actor o actriz, o en el caso mío de la dirección, pero luego teníamos también un trabajo en la parte técnica del espectáculo, o sea, desde la indumentaria, la escenografía, la música, el maquillaje, la peluquería, sin dejar de contar con ello, como teníamos muchas veces especialistas, como colaboramos con Pedro Ruiz para la música, pero eso no quitaba que nosotros no hubiera actrices, actores responsables de esas áreas de trabajo, porque eso hacía que tuviéramos una parte puesta, vamos a decir, en la actuación, otra parte puesta
en lo técnico, nuestra relación laboral, y otra parte también puesta en cuestiones de cooperativa, porque había quien tenía que llevar las cuentas, quien tenía que llevar la economía, quien tenía que encargarse del furgón, de llevar el furgón, que llevaba Javier, y había que llevar el furgón y ver si el furgón tenía aceite o no tenía aceite, porque si no, no te podías mover y mantenerlo bien. Entonces, el conseguir esa relación laboral en la cual había esa pluralidad de responsabilidades, luego, desde el punto de vista a la hora de montar un espectáculo, era otra visión también a la hora de actuar. Entonces, porque a veces yo creo que cuando hablamos de creación colectiva, siempre es decir, es colectiva, pero también era individual. Porque a veces parece que creo que se puede entender como erróneamente, no, es individual, cada individuo y cada actriz, cada actor tenía una esfera de actuación muy personal, pero que siempre podíamos aunarlo hasta el punto de que yo creo que nuestra forma estética de trabajar, aquello se fundía bien y podíamos trabajar bien, porque claro, cuando va a hacerse una máscara, y evidentemente en la compañía no todos sabían hacer las máscaras iguales. En ese caso, por ejemplo, teníamos a Pucho, que era hermano, el especialista en eso, pero el hecho de que estuviéramos allí todos hacía que aquello funcionara, porque quiero decir que era colectivo, pero también había unas responsabilidades individuales, porque si no es imposible, porque a veces se puede confundir, como dentro del mismo espectáculo pues iban tomando diferentes responsabilidades. Había personas que podían asumir unas responsabilidades con el tema de la música por su formación, por el conocimiento del tema, pero siempre buscábamos que al final trabajábamos ese foro. Es verdad que lo que decía Fernando, que por ejemplo fue muy importante y por eso señalaba este equipo en la época de Disfraces para Ultramar, que estuvimos en un sitio que teníamos un escenario montado allí y nos levantábamos, teníamos el mar al lado, nos levantábamos por la mañana y nos podíamos poner a trabajar. Al mediodía teníamos que parar porque había mucho sol, porque además nos cogíamos trabajando en un verano, y teníamos que parar y luego a veces podíamos volver a trabajar de tarde, noche, porque nos condicionaba a veces, porque trabajamos al aire libre, cosa que para la comedia del arte era muy bueno, pero que a veces climatológicamente pues nos tenía sus condiciones. A veces a la hora de a las 4 o las 5 pues trabajábamos con la persona que nos llevaba el tema de canto, con Eduardo Laforé, porque era una hora que no estaba para ponerse al sol después de comer a trabajar, ¿no? Pero el trabajar en equipo no solo fue una cuestión laboral, sino que yo creo que también fue muy importante, y a la hora de concebir el trabajo, a la hora de que el personaje, pues un personaje que pudiera ser el Pucho, como hacía el Pantalones, pero era un personaje también un poco de todo. O sea, metíamos mano todos en cada personaje y se entendía de una forma muy natural. O sea, nadie lo molestaba a él metiéndonos en el trabajo de él, ni él tampoco se sentía molestado, sino era tan natural que él metiéramos la mano en su trabajo y en su personaje, como que los demás lo metieran en otros, cuando hacíamos los textos, esa forma de trabajar. Y eso yo creo que a la larga nos ha dado también, y por lo menos a mí incluso actualmente cuando trabajo en unos cursos de interpretación, a mí me ha dado otra visión del trabajo, ¿no? Yo me horrorizo, por ejemplo, si me voy a... Cuando ahora me dice, mira, yo me aprendo el texto de memoria, ya yo llego con el texto de memoria aprendido, y Dios mío, me horroriza esa forma, porque creo que al final, en el escenario, nadie trabaja solo, o sea, en un escenario siempre trabajas, o sea, es decir, mi trabajo en el escenario es reaccionar a lo que me propone el partener que tengo en el escenario, ¿no? Entonces, en el fondo mi trabajo depende de él y el de él depende de mí. Y entonces ese afán colectivo no es por un afán, vamos a decir, de progrería social, sino que también es una realidad. Aparte de que todo el mundo asuma una responsabilidad, permite muchas cosas, ¿no? Porque claro, si asumes una responsabilidad, también todo el mundo asume unas exigencias, y eso creo que nos enriqueció mucho. Incluso, y en aquellos momentos que prácticamente sobre todo lo que teníamos era ganas de hacer teatro, porque teníamos los medios, sobre todo al principio, eran muy poco,
nos permitía pues dedicarle mucho tiempo a eso, porque ese compromiso creo que era importante, ¿no? Era importante también el trabajo de campo que hacíamos previo, una especie de investigación de las circunstancias sobre las que queríamos tratar en el espectáculo, ¿no? En Welcome, por ejemplo, que era un espectáculo que hablaba de la influencia del turismo en la sociedad canaria, donde se traslada del medio, digamos, rural al sector servicios y tal, y toda esa crisis que eso crea, en fin, la entrada de las grandes compañías turísticas, ¿qué tal? Nos íbamos al sur a ver los hoteles, a la playa, a ver cómo funcionaba el turismo, nos impregnábamos de lo que ocurría en ese contexto del que queríamos hablar en aquel momento. Claro, o íbamos a los espectáculos cutres que se hacían por la noche para los guiris. A los espectáculos que se hacían para los guiris, íbamos a las factorías en el caso de Ojeda, donde las conserveras de pescado, ahí nos bajamos abajo. Entonces, era una cosa como que muy implicada, estaba muy implicado en el proceso creativo de manera conjunta, y eso no implica, como dice Tony, que se exigieran responsabilidades, pero no tenía que exigirlas exactamente. O sea, estaba en el factum, ¿no? En el hacer, ¿no? de todos, ¿no? Yo creo, ¿no? Y creo, claro, eso impregnado un espíritu que evidentemente las cosas han ido cambiando. Y seguimos, ¿no? Sí, digo, para ir avanzando, porque como los temas son eternos, y bueno, si nos ponemos No. pues darle la hora, ya iba yo a intervenir. Corríjame si me equivoco, pero a mi juicio, prácticamente en Clóticas hay 3 etapas. ¿Se me escucha? Sí, un poquito más alto, Pedina. Vale. No sé ustedes ahí cómo lo están oyendo. Puedo proyectar perfectamente, pero no sé si va a funcionar ahí. Bueno, a Tenerife llega seguro. Bueno, tres etapas básicas, ¿no? Una primera etapa que corresponde a la fase inicial de la trilogía, y ahora quiero que nos centremos en esa parte. Una segunda en la que hay una aproximación al drama y una aproximación a los textos, ¿no? Así como un naufragio. Y luego ya una tercera etapa que corresponde a trabajo con textos de otros autores, ¿no? Como Sonata Chejo o Jubileo. Vamos a pararnos en la primera porque han hecho bastantes alusiones a aspectos que a mí me parecen interesantísimos, ¿no? Como bien sabe todo el mundo, la trilogía de Canarias corresponde a Disfraces de Ultramar, Welcome e Ínsula, ¿no? Ínsula fue para mí la obra reveladora, ¿vale? En mi vida, ¿vale? Entonces, ese tipo de producción, ¿vale? Conllevó que el discurso creativo no fuera del texto construido a la obra, a la escena, sino todo lo contrario, un modelo de creación que hoy día no es el más común, de hecho yo creo que hoy día es bastante raro, que va de la escena al texto, a fijar el texto. En realidad no es más común por lo que estábamos hablando antes, o sea, porque el modelo de producción de ahora no permite que las compañías trabajen durante 6 meses en un proceso de creación y fijación, cristalización de un texto, ¿no? Sí me gustaría que perdón, que nos explicaran ese procedimiento, que además yo reconozco que he invertido muchísimo tiempo en extraerle muchísima información a Tony, porque es un procedimiento que me parece especialmente lustroso frente a los tiempos en los que estamos ahora, ¿no? Así que... Sí, bueno, yo vamos a decir una cosa, pero luego creo que usted... Claro, también, claro. como No vas a ver actores- tú solo, ¿no? No, por eso digo que puede... bueno, hay lo que fue la trilogía que pusimos también énfasis sobre Canarias, ponerlo. Antes vieron, por ejemplo, una cosa que en aquel momento pues también llamaba la atención para el público, de poder ver un personaje que pudieran haber visto por la calle, ¿no? Antes, no sé, fue un fragmento que se ve cuando dice que estaba aquí, que era un surfero. Fue un personaje que tuvo mucha relevancia en Huelco, porque a la gente le llamaba la atención, o sea, nadie se podía imaginar que un surfero, los surferos que en los años 70 tuvieron aquí tenían mucho auge, y poder sacar un personaje de eso y verlo en el escenario, ¿no? Y a la gente el reconocer un personaje así en el escenario, que fue con Huelco, fue uno de los espectáculos donde quizás más empatía conseguimos con el público, ¿no? En la trilogía empezamos trabajando sobre la base de la comedia del arte, y de hecho sobre como serían varios canovachos, pero los adaptamos a ambientarlos en Canarias,
en lo que sería la primera sociedad muy próxima a los primeros años después de la conquista. Siempre buscábamos la conexión con el momento, y digo con el momento histórico, incluso por las reflexiones, porque el paso del tiempo siempre está. Y en aquellos momentos, pues una de las cosas que estaban en el espectáculo era el momento que entramos en la OTAN, que fue una cosa muy, muy discutida. No olvide que Canarias votó no a la OTAN, ¿no? Creo que es un tema que está atrás histórico, no quiero entrar al tema político ni defender ninguna posición, pero digo, situándonos en aquel momento, y había una historia, en el momento en que las islas, que son cosas que aparecen en la trama, donde viene un capitán, mandan a contratar a un capitán para que defienda las islas después de estar en la conquista. Entonces, ahí tratamos de coger todavía mucho los personajes, los tipos de la comedia del arte, prácticamente están, ¿no?, los clásicos tipos de la comedia del arte, el pantalone, el capitano, los enamorados, la criada, etcétera. El dottore, que nosotros lo convertimos un poco ya en el gobernador, entonces ya los tamizábamos un poco por la visión de historia y curramos un poquito de la historia, nos interesamos un poco por tener lecturas colectivas sobre la historia de Canarias, que estaba ahí, y de ahí surgió ese primer trabajo. Luego, una vez que termina ese trabajo, nos lleva a un segundo trabajo, que es Welcome, que vamos al siglo XX. Volvemos a trabajar lo de la comedia del arte, pero en este momento nos liberamos de todo lo que es el aspecto de época, y con el mismo trabajo empezamos a descubrir que había Sani en el siglo XX, que eran camareros, que había pantalones, y lo mismo era un empresario alemán o era un viejo empresario canario, porque la Welcome tiene dos partes. Empieza como en ese primer turismo de final del 19, principio del 20, un turismo un poco rural, de balneario, se veía un agua milagrosa que había en el balneario, que es un poquito, en un momento se veía, bueno, había cosas, y eso luego evoluciona a un turismo industrial, que concretamente en lo que era la trama era el balneario, lo compraba un alemán y el alemán lo convertía en un cabaret moderno, y entonces hacía una historia ya moderna, que es lo que es el turismo de masa y lo que eso supuso para todas las personas que trabajaban. Por eso el espectáculo acaba presente como en la inauguración del cabaret, con un número de cabaret donde el propio alemán se quiere vestir, que se viste con las bananas tipo Josephine Baker, ¿no?, que se las pone él, porque él quiere ser el prota del espectáculo de inauguración del carnaval. Pero ahí hay una mirada, si vemos, seguimos en Canarias, pero hay una mirada más, yo diría, más sociológica de Canarias, ¿no?, en eso que ha sido tan determinante en la historia de Canarias del siglo XX. Y cuando terminamos ese trabajo, nos vamos a Ínsula. Siempre digo que la trilogía la dimos cuando lo terminamos, porque siempre, para mí, el final de Welcome, de Ínsula, nos pone, de Disfraces, nos pone en Welcome, y el final de Welcome nos pone en Ínsula, y en Ínsula el protagonista como es la isla, y sobre todo hay dos aspectos: ver el mar, muy importante en todo el espectáculo, se ve un poco, pero el espectáculo empieza en el mar y después aparecen los personajes y vuelve otra vez al mar. Y por un lado el mar, y ahí he de decir que ya tocando la lectura le debemos mucho al gran poeta Morales, a Tomás Morales, donde las lecturas de Tomás Morales fueron muy fundamentales para contar toda esa poética del mar, y luego el alma insular, ¿no? Y en ese sentido también nos aportó mucho Alonso Quesada. De hecho, de Alonso Quesada hay una escena que es un texto literal de él, que lo metió, Banana Hot se llamaba, Banana Caliente, que es un texto de Quesada, ¿no? Y ahí fue cuando empezó, ya digo, una vez que vimos la pieza la terminamos, y es un poco como esa visión, donde aquí hay una visión más al alma del insular, ¿no?, que en esa lectura. En los tres espectáculos, como digo, la improvisación fue básica. En el trabajo de Ínsula
la escenografía fue un trabajo. Le dedicamos, yo creo que casi una tercera parte del tiempo a la escenografía, al trabajo fueron 2 trabajos que pudimos colaborar con un músico que nos hiciera tanto en Welcome como en Ínsula. Tuvimos la fortuna de que el músico venía y se metía debajo del plástico. Pedro Ruiz, a la hora de componer la música, no la componía en casa. Os recuerdo muchos días a Pilar viendo los ensayos, ella a veces que se llevaba 2 trastos y estaba cosiendo y se ponía a ver los ensayos, y cuántas cosas no nos aportó Pilar estando nosotros en un ensayo, que a veces querías hacer algo y estabas imaginándote y te decía, oye, pero ¿por qué no lo haces así? Y el contar con las personas técnicas, como decía en lo que había antes, la media no, todos los días no podías pretender que estuvieran, pero el hecho de que estuvieran fue importante. Y fue también coger la forma de trabajar de Comedia del Arte desde una visión de época, luego lo adaptamos a personajes del siglo XX y se adaptó perfectamente. Recuerdo de hablarlo con el maestro Carlos Bosso, que él decía que la Comedia del Arte, el tema es que los personajes están ahí, por eso han sido tan universales, por eso sigue siendo válida la Comedia del Arte, que se puede contar. Y en Ínsula volvimos a lo mismo, pero quizás, como decía, en un retrato ya más íntimo de cada personaje, ¿no? Un poco lo que hubo constancia, ¿no? Yo creo que ahora más podemos... No, yo simplemente añadir, evidentemente, la Comedia del Arte está presente en los 3 espectáculos, en el sentido de que es directa, tiene una relación, entra mucho en el público, es un lenguaje muy directo con el público, aunque sean distintos lenguajes, más cómico, más dramático y demás. Y un dato importante, nosotros nos pegamos horas paseando personajes sobre el escenario. Miles, no diría miles, cientos de personajes se paseaban hasta llegar a uno que elegíamos, dependiendo de la obra, pero siempre había un paseo con un personaje. Nos traíamos de nuestro maletín, de nuestro, digamos, visión del mundo, de la ciudad que nos rodeaba, la gente, traíamos un personaje, el surfero, el otro tal, el cantante, no sé qué, y hacíamos todo digamos, un boceto de personajes montones. Perdón, recuerdo, digo, lo que estás diciendo, que por ejemplo en el caso de Welcome y de Ínsula sobre todo, porque en disfraces contamos más con los tipos de comedia, porque recuerda que el ejercicio era para mañana un personaje, y cada uno de los actores y las actrices se venían. Tenemos fotos todavía de las eso, tengo, es que porque yo creo que se llegaron a presentar 100 y pico personajes. Y después salieron 24 en la pieza. Y estuve repasando las notas de todos los personajes ahí, las libretas y tal, que todavía están por ahí. No sé para qué, algún día. Teníamos para 4 piezas. Sí, pero lo curioso creo yo, y ahí fue el acierto de él y de Tony medio como dirección, que supimos elegir unos personajes, creo yo, que acertamos, que la gente los identificaba, era, coño, tal. Y lo traía para sí, o sea, con este señor me identifico yo, desde los típicos, ¿no? El militar, el tal, ¿no? Hasta otros más que el surfero, o tal, el catalán que venía, no sé qué, y la gente identificaba, y creo que tuvimos una cierta fortuna a la hora de, bueno, fortuna, no sé, trabajo, tal, a la hora de elegir y de hacerlos como queridos, ¿no? Que la gente, coño, mira, tal. Y ahí las piezas entraban y funcionaban, evidentemente. Bueno, ¿no? la pieza de Welcome fue una pieza impactante, incluso fue una de las piezas que más funciones hicimos, porque claro, el público se identificaba mucho con los personajes, con lo que mostraba, la historia era la propia, ¿no? O sea, los personajes que aparecían. Y eso, y bueno, y fue impactante, porque tuvo mucho éxito. Hicimos muchas funciones. Una cosa muy importante en esos espectáculos de esa trilogía era la cantidad de funciones que hacíamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos preocupamos debido a la carencia que había de espacio en todo el archipiélago, llevar iluminación, furgón, iluminación, escenario, llevarlo todo, y eso nos permitió hacer muchas actuaciones porque íbamos a cada uno de los municipios de Canarias. Aquí era como montar un circo, ¿no? Cada vez que íbamos a actuar. Era como el circo, el chapiteo. Pensar que en esa época en Canarias, como teatros que pudieran funcionar, me refiero hasta el año 80, prácticamente estaban el Pere Galdós y el Quimera. Luego estaba el Leal, pero que era un cine, hasta posteriormente, creo que sea año a mediados de los 80, final de los 80, ya empezó a hacer teatro antes de arreglarlo. Sí, el Leal. El 86 se cerró. ¿Eh? El 86 se cerró. El cine.
No, El Leal. el Teatro del Leal. O bueno, se cerró. Yo recuerdo que estuvimos con la... Yo sí, porque yo recuerdo cuando estuvimos, que fue cuando fue un accidente, que estaba con la organización vieja, con Welcome, y se fundía la luz, porque no tenía capacidad para meter 50.000 vatios, porque aquello se había usado de luz, que se nos fundió la luz varias veces, que luego fue una cosa que incorporamos al espectáculo, porque tuvo ver la maravillosa idea, se fundió porque la palanca saltaba. Nadie se mueva. No, así te Y entonces lo incorporamos como un eclipse. No, estaba el surfero en escena, entonces el surfero era un fumeta, ¿sabes? Aparte de ser surf, fumaba canuto, era rubio con los pelos así, Yo, mi tablita y yo. El punto, ¿vale? Y entonces el surfero se fue la luz y entonces, claro, te quedas solo a mitad de escenario, sin luz, y dice, llaman un eclipse. Y ya se la baja, ¡guau! Se partieron de risa, pero que tenemos esa capacidad de improvisación para encajar incluso las dificultades que se pudieran surgir en diferencias para ultramar. Surgió también una situación parecida cuando se rompió la escalera, no sé qué. Y salíamos al paso porque teníamos un dominio de improvisar ante una situación y del imprevisto, de resolverla, que era, claro, era una disciplina estupenda. Y entonces, volviendo a lo último ya, Israel, si quieres corta cuando quieras, pero no, lo que quiero decir es que el tránsito del crear el texto, ¿me entiendes? Después de pasear por todo lo que es la pieza y que al final se concreta en un texto, que es el lenguaje, digamos, oral, escrito, ¿no? Pero había más lenguaje, claro, el escenográfico, la iluminación y demás, todo, ¿no? Eso, claro, te daba un dominio de lo que decías, ¿no? Es fantástico porque es que las palabras eran tuyas. Evidentemente unas palabras, digamos, elaboradas, ¿no? No era habías leído, tenías un montón de bagaje del que podías tirar, era fundamental. Si estabas plano, poco podías sacar. O sea, teníamos que tener, digamos, simiente de donde tirar. Y eso, claro, el dominio de ese texto era relativamente sencillo porque llegabas a él. Después había que pulirlo y evidentemente había que repetirlo cada día y demás. Había siempre un margen para cierta Yo quiero improvisación. solo volver atrás un poco en lo que empezamos hablando con respecto a la creación y recordar que, aunque ya se ha mencionado, volver a insistir en el hecho de que eso conllevaba meses y meses y meses de trabajo en equipo, ¿vale? Que era un trabajo arduo. Había momentos estupendos, claro, sobre todo cuando conseguías resultados sobre la escena, pero había muchos momentos de estar, como decían, para mañana un personaje, pues es un curro, o sea, y estar, ¿cuántas horas le pegábamos cada día? No sé, con Huerta, ¿cuántas horas trabajábamos? No sé, más de 8 horas diarias seguro. Nos retirábamos, alquilamos el cine Arau desaparecido en Telde y trabajábamos desde primera hora de la mañana hasta, no sé, nos íbamos para dormir ya. Pero ya no era algo que probablemente hoy en día sería eso, por eso quería destacarlo, porque es difícil que nosotros podamos hacerle llegar a nuestros queridos alumnos o los alumnos de la escuela o cualquier otra persona que intenta dedicarse hoy en día al arte escénico, tal y como se configura mayormente en la sociedad actualmente, ese espíritu de creación, de sacrificio para conseguir un resultado artístico lo más serio, lo más brillante posible, es un poco difícil de que lo entiendan, ¿no? Porque hoy en día, hombre, la sociedad está volcada en la inmediatez, ¿no? y en la facilidad de conseguir las cosas pues al momento prácticamente, ¿no? La tecnología nos ha permitido avanzar mucho, ¿no? en muchas cosas, pero esa creación de taller y de soledad también en tu casa, reponiendo un poco las pilas y reconsiderando lo que has hecho, lo que quieres hacer mañana, eso es una tarea que le recomiendo a toda la persona que quiera dedicarse al mundo del arte, al arte escénico, por supuesto, y que nosotros nos sirvió para crear cosas que, bueno, creo que los resultados... Había una política de financiación pública en aquella época, siempre insuficiente, porque parece que
evidentemente siempre hay algo hay más para algo que para la creación artística a veces, ¿no? Había 45 millones para 3 compañías. Era pasta. En 1989. Era pasta. Hablando de casi 300 millones. Nosotros estirábamos, esos recursos los estirábamos, le sacábamos rentabilidad porque metíamos muchas horas digamos, teníamos la responsabilidad de esos fondos que nos daban, teníamos que responder a ellos, no podía ser aquello un vacilón, ¿me entiendes? O sea, era dinero de todos y había que responder ante ellos, tenías que sacar un producto y tenías que comprometerte con que eso que te daban tenía que funcionar, no podía decir que aquello el espectáculo después, no sé qué, había que actuar, había que hacer muchas actuaciones, había que rendirlo, ¿me entiendes? Rentabilidad social. Rentabilizarlo socialmente, y eso es una conciencia que también la teníamos clara, por lo menos en el caso de la compañía nuestra. A llegar a ser 100 y pico funciones. Eso. Yo también quiero decir, porque siempre es difícil, lo digo cuando ponemos épocas, yo ahora lo veo y tampoco quiero que nos vean aquí un poco como 4 vejetes trasnochados. No, digo lo siguiente porque era otra época para muchas cosas, pero por ejemplo hay algo que yo entiendo que hoy día es impracticable. Es imposible, lo veo. Y nosotros tuvimos la buena y la mala suerte de vivir aquello porque nos tocó esa época, para lo bueno y para lo malo. Pero nosotros en esa época lo que queríamos era hacer teatro y así, nos importaba un comino el resto. O sea, nosotros no decíamos, oye, a ver cuánto me pagan para hacerlo. No, a ver cómo lo podemos hacer. Nosotros de hecho, hoy día tenemos unos problemas para las pensiones, ahora que somos viejitos de miedo, no se crean que todo era jauja, ¿no? de hecho, Tony, corrígeme, pero ustedes o sea, hicieron, sobre todo en los inicios, un camino de la calle a la sala, ¿no? O sea, no solamente era montar el circo, como decía antes Nano o Javier, sino que además iban a buscar los públicos. Porque, y ahora sí me gustaría que entráramos, aunque hay otro aspecto de la trilogía que me gustaría que trabajáramos, creo que Javier acaba de decir un término que a mí me parece muy interesante, ¿no? Que es el de rentabilidad social. Es decir, en la búsqueda de públicos también había la construcción de públicos, ¿no? O sea, había una cuestión de pedagogía teatral, o sea, de pedagogía cultural, ¿no? Y esa cuestión sí me gustaría que ahondaran en ella, porque sé que muchísimas personas vieron las piezas. Sé que muchísimas personas participaron en sus talleres y participaron con ustedes, no ya de manera profesional, sino ustedes de manera pedagógica hasta la constitución de la escuela, ¿no? Y sé también que, o sea, sus representaciones han sido de carácter internacional. O sea, que han ido allende los mares a territorio de ultramar. Digo, un poco lo que dice, yo creo que por una parte, como lo que decías antes, en un momento que apenas había teatro, pienso que la mayoría de los teatros, casas de cultura y eso en Canarias están hechos a partir de final de los 80, no sé, diferentes, pero la mayoría están hechos ahí, entonces se va a crear otra realidad. Entonces nosotros íbamos a las plazas, entre otras cosas, porque es que era el único sitio que podíamos. O sea, que muchas veces también las cosas, la realidad te la da. O sea, es algo como lo que ha pasado hace 2 años con el COVID, que cantidad de gente se empezó a mover en los bares porque querían actuar, actores y actrices que querían trabajar y tuvieron que buscar alternativas. Y en aquel momento eso nos obligó a trabajar en una plaza. Pues por un lado traías a mucho público que no había ido al teatro, porque la plaza era el sitio donde él iba todas las tardes a sentarse en su pueblo allí, y uno se iba a sentar hoy, ¿no? Que a lo mejor tú le pones un teatro y se cohíbe de entrar al teatro, le cortaba entrar al teatro, porque trabajábamos un montón con un público popular, ¿no? Y eso fue, lo recuerdo muy desde el principio. Yo mirando atrás la escuela, y lo digo porque lo hago extensivo a la escuela de actores, a mí me parece algo que fue muy importante. Porque nosotros en el año 75, curso 75-76, cuando empezamos, éramos todos universitarios, éramos unos intelectualitos universitarios, incluso la universidad en aquella época, hoy día con todo lo que haya que mejorar, la universidad hoy día es más de masas y está más integrada por todas las capas sociales, allí lo estaba un poco menos, y nosotros el hecho de meternos ahí a hacer teatro siendo, como digo, eso, intelectualitos, todos estábamos estudiando carreras universitarias, pero el hecho de que
El primer año, cuando acabó el primer año, hicimos el primer trabajo, una pieza de Samuel Beckett y una creación propia. Desde que hicimos ese primer trabajo y nos fuimos a actuar, la primera actuación, la recuerdo, es en Garachico, y yo recuerdo estando con Paco Castellano al día siguiente tomando un desayuno, y oímos a una gente, ¿fuiste ayer al teatro y tal? Y dice, sí, vi 5 gamberros en calzoncillos. En calzoncillos era porque íbamos con malla, y en aquella época desgraciadamente ahí en ese momento éramos todos hombres, porque costó un poco lo que fue la incorporación de la mujer dentro de la escuela, nos costó años que pudieran integrarse. Sí se apuntaban en la escuela, pero era difícil que se mantuvieran. En aquellos tiempos, que una mujer se dedicara al teatro tenía que tener valor, y ahí hay gente que estuvo en aquellos años, porque había que ver la consideración que había. Era tan difícil como que un hombre se dedicara a la danza. También era complicado ver a un hombre en una escuela de danza, ¿no? Pero que digo, el hecho de estar ahí y luego trabajar con un público tan popular nos dio un tirón, porque nos podíamos haber quedado en nuestra burbuja de intelectualitos de izquierda, haciendo nuestros pinitos, ¿no? Pero el hecho de enfrentarte con un público popular, para mí nos dio un gran tirón, y yo creo que fue una gran enseñanza, cuando además fue una cosa de, acabó el primer año, hicimos un trabajo vamos a contratarlo con el público, y lo contrastamos. Los actores y actrices que formaban estas compañías de las que se está tratando aquí en este espacio, y agradezco una vez más la convocatoria de Teatro en Democracia, era gente que, como dice Tony, veníamos de un núcleo universitario, salimos fuera, vimos lo que había, nos formamos lo que pudimos y volvimos. Y ahí hay una cosa que sí es importante señalar, volvimos con un objetivo, claro, desde Canarias, hacer teatro desde Canarias, y de ahí proyectarlo. Basta ya de que tengamos nada más que ser compradores de cultura, y vamos a nosotros también a crearla y a exportarla. Y eso creo que estaba en el espíritu de todos. Y desde Canarias, y en Canarias en su conjunto. Por eso íbamos a La Jeró, al Tanque, a Buenavista del Norte, donde no había un teatro ni se pensaba en verlo, y que después gracias a eso lo hubo. Las infraestructuras mejoraron después de ese impulso. Íbamos al Hierro, el Pinar, que en un casino allí, que allí a los 4 viejos y 4 sillas, ¿me entiendes? Pero teníamos un ánimo de hacerlo desde Canarias y para Canarias, con un sentido muy de cercanía popular, de llegar a un número muy mayoritario de personas, y la gente respondía. Y seguro que como Tío del Pinar, lo que hacíamos era más raro el carajo. O sea, probablemente, bueno, o no, depende, o sea, pero había una avidez también por parte del público de recibir las cosas que nos ayudaban a nosotros también a tirar para adelante, ¿no? La gente iba a los teatros se llenaban. Vamos, que incluso a veces decía, antes lo hablaban, coño, no hay nadie, tío, no hay nadie. No hay nadie, no sé, en Garí, ahí, en Lanzarote, o no sé, en todos, fuimos a todos los pueblos de las islas, a todos. Toda la compañía, fuimos a todos los pueblos de las islas. Después vino la inercia de quedarnos en los teatros, y se abandonó un poco ese circuito popular, plural, ¿me entiendes? Se abandonó un poco y nos conformamos más con el estar en las ciudades y demás, ¿no? Pero la gente de repente aparecía, ¡pum! No había nadie, de repente, ¡pum!, estaban todos ahí para ver la función. Y era un espacio de convivencia común y tal. Eso era importante, desde Canarias, y llegar a todos los sitios. Eso nos motivaba, a mí por lo menos creo que nos motivaba bastante. Había una cosa también, perdón, que a esa reflexión que haces, que estábamos deseando llegar a la ciudad a sentarnos en un teatro. También contribuyó el hecho de que estuviéramos años cargando toneladas de escenarios, toneladas de equipos de luz, toneladas de equipos de sonido, montando y desmontando. Y es verdad que echábamos un poco de menos en algún momento tener la posibilidad de tener un poco de arrope, digamos, de una edificación que nos permitiera tener esa facilidad. Cultura. Y de hecho, recuerdo que de las últimas actuaciones de Disfraces para Ultramar, del primero de esa trilogía, dentro del Teatro Guiniguada, si no recuerdo mal, cobró una especial calidez, no sé, ya teníamos rodado el espectáculo y ya no necesitábamos... No, además que eso que estás diciendo es muy importante, ¿no?
el hecho de hacer los espectáculos cuajan cuando tienen un número de actuaciones. Ahora se hacen producciones de 2, 3, 4, 5 actuaciones. Bueno, bien. Pero cuando se hacen muchas actuaciones, cuando cuaja el espectáculo. Y eso nosotros también en aquella época, desde Canarias, nos permitió llegar a los sitios donde Canarias tenía relación, fuera en la octava isla, estuvimos en Venezuela, estuvimos en Brasil. ¿Y sabes quién pagaba eso? La Dirección General de Migración. Y también algo que era de juegos y no sé qué, de adicciones. Una cosa muy rara. Pero esa financiación para ese circuito concretamente que hicimos, el dinero público vino de ahí. Y claro, y pudimos ir que era novedoso en aquella época, no era normal que una compañía canaria se plantara en Sudamérica, ¿verdad? Ni sigue siendo muy habitual, ¿no? Y lo conseguimos en aquella época. Íbamos a actuar a los sitios donde había migrantes, a ciudades donde había gente, núcleos de migrantes canarios que estaban allí, y por eso se financiaban ese circuito, y claro, nos vino bien porque era una experiencia. En Yaracuy, que había un montón de en Yaracuy, en San Antonio, perdido allí en Venezuela. San Antonio, sí. En Cuba también estuvo la compañía. En Cuba. Tú también estuviste en Alemania, el monólogo que dirigió Enzo Scala, Hoy no hay corrida, estuve representando a España en Colonia. Sí, desde Canarias. Y estuvimos también en la península, bueno, poquito, pero estuvimos lo que se pudo, ¿no? Bueno, estuvimos en el Festival de Tárrega, en Ítaca, en Sevilla, en Andalucía, Festival de Ítaca. En Madrid también. En Tárrega, en Madrid, en las salas independientes de la época. En aquella época, a lo mejor ahora no sé si se da con más facilidad, tampoco tanta, ¿no? Digo los que están más al tanto de las producciones hoy en día, ¿no? Pero en aquella época era un hito. O sea, tú que de Canarias, que era la diáspora, era la colonia. O sea, hablando en plata, el sitio de verdad del que nadie pensaba que saliera algo. Todo el mundo venía a tomar algo de aquí, ¿me entiendes? O el sol o riqueza, ¿no? O abastecerse de algo. Pero que tú exportaras algo no era lo propio. Entonces, claro, también eso significó un esfuerzo para la creación artística que ha influido en generaciones posteriores, ¿no? Llegamos a actuar en el barco que iba en el barco que iba a la Expo. A la Expo de Sevilla en el 90. En 4 etapas lo hicimos. O actuar, por ejemplo, en un psiquiátrico o en los centros, en las cárceles, para no ponerle otro nombre, como en la prisión en el Salto del Negro estuvimos en 2 ocasiones. No, para contar algunas anécdotas también, ¿verdad? Alguna batallita. No va a ser todo tan serio, ¿no? Vale, le dejamos aquí al moderador, le damos la palabra. Porque entiendo que empezáramos más tarde, la hora de finalización es la misma, y tendremos que dejar tiempo para que haya preguntas y para que la gente comente, etcétera, etcétera, ¿no? Antes de cerrar este bloque, ¿no? Y que ¿nos puede subir un poco el volumen de Israel, por favor? Sí, espera un momento porque se me perdió un poco. Sí, habla. ¿Se me escucha mejor ahora? Sí. Vale. Estaba diciendo que aunque empezáramos un poquito más tarde, hay que ir cerrando porque el periodo de finalización será el mismo. Y entiendo que de toda la gente que está querrá hacer preguntas y aplaudir y todo lo demás. Hay una cuestión que a mí, especialmente, y esto es algo personal, especialmente me interesa porque he hecho el seguimiento de la compañía de manera pues bastante profunda, a mi juicio, ¿no? Y estaban hablando ahora del camino de la plaza a la sala, ¿no? Ese camino es un camino que, por ejemplo, en la trilogía sí se aprecia desde Disfraces hasta Ínsula. Es decir, yo no concibo Ínsula en una plaza. Bueno, y ahí además hay un camino estético que, a mi juicio, y permítaseme la expresión sin que nadie se moleste, es un camino desde las perspectivas artísticas más ingenua hasta el camino más oscuro, ¿no? Como por ejemplo aquellos momentos en el que el público se ríe con una niña cerdita que está hablando de que nadie le compra Kleenex, ¿no? Que es un momento durísimo y fortísimo en el que las actrices cuando lo están interpretando están hasta viviendo una situación de conflicto, de Dios mío, es terrible, ¿no? Sí me gustaría que nos explicara un poco, aunque sea brevemente, porque tenemos que ir cerrando, sí me gustaría que nos explicara un poco ese decurso, ¿no? Porque mi sensación es que la última escena de Disfraces
prácticamente es el arranque de la primera de Welcome. Sin lugar a dudas, yo no tengo ninguna duda de que la última de Welcome, Día Samba final, todavía parece que están como medio muertos, es el comienzo de Ínsula en que empieza un espacio de ensoñación. Y me gustaría que nos explicaran un poco ese camino que a mi juicio, sin detrimento del resto de piezas, ¿no? A mi juicio es el camino estético más brillante que siguió la compañía en cuanto a la consideración de nuevas dramaturgias, ¿no? Y a mí especialmente me interesaría que explicara un poco esa cuestión de manera breve, porque hemos de cortar el evento. Vale. No, el personaje que digo que ese que dice de la niña, que es un personaje inspirado en un personaje real, la actriz que lo hizo se inspiró en una persona que existía, me rodeaba mucho por el Parque San Telmo. Por el Parque San Telmo, en Las Palmas, era un personaje. Y a nosotros siempre nos pasó un poco que, así como en disfraces solo había espacio para la risa prácticamente, no había más. En Huelco ya hay unos momentos ya un poquito más, se ponen un poquito más ácidos. De hecho, el final del primer acto y el final de la pieza es lo que es un poco, ya es una historia un poquito, porque todos aquellos personajes que se buscaban la vidilla en el balneario, cuando se monta el cabaret, apenas encuentran lugar. Incluso, por ejemplo, había el que era como el botones del balneario, termina ligando extranjeras y pegando tirones. Que, si me permiten el paréntesis, que lo jugaba Javier, había que ver lo que eso produjo cuando lo jugó el Salto del Negro, porque lo estaban viendo 200 personas, de las cuales probablemente 150 estaban allí por eso. Porque es más, fue una catarsis. En el momento que yo doy el tirón del bolso, el público reaccionó como un gol en el estadio. O sea, una cosa impresionante. Cuando yo doy el tirón me llevo el bolso, como un gol. ¡Oh! Y al día siguiente, cuando fuimos a recoger porque el personaje se llamaba Nico, cuando fuimos a recoger el material al día siguiente, cuando yo iba pasando por la galería, ellos estaban en el patio. ¡Nico! ¡Nico! Aquello fue impresionante. Me considero uno de ellos. En Welcome se empieza a criar un poco. Hay otro personaje que muere incluso en escena, que es un cantante, un italiano cantante de ópera que termina medio arruinado y termina muriendo como un clochard en la calle. Ya empieza a haber otras historias, y en Ínsula pues ya se recoge un poquito lo que dices, que esa ya también tocamos un poco la miseria, el precio de ese cambio que ha habido a lo largo del siglo XX, ¿no? En Canarias, el precio de eso. En Ínsula está la entrada, hay una escena que está en la entrada, la comisionada de cuando era toda la negociación para entrar en la Comunidad Europea, ¿no? Entonces hay un poco eso que anoche hablando, lo digo porque lo dijiste, me parecía curioso, que sí es verdad que hay un juego con la luz que nos lleva en Ínsula a ese trabajo más agrio. Y con el personaje ese, la verdad que se producía una cosa, porque el personaje empezaba y te podías reír, porque te podías hacer, el personaje era como una niña que la echaban del reformatorio porque ya se hacía mayor y allí sobraba, y la llevaban a la calle y se ponía a vender clines en la calle, ¿no? Y claro, pero el personaje empezaba y había un juego con el público. La actriz tenía unas cualidades especiales para este tipo de juego, de hacer algo muy cómico, pero luego muy duro por dentro. Y realmente el público empezaba a reírse hasta que llegaba un momento que decía, pero ¿de qué diablos me estoy riendo? Porque en el fondo en la sociedad pasaba lo mismo. Cuando veíamos a esta persona, era una persona un poco como muy deforme, luego se quedó embarazada, incluso por eso salía con un hecho, se quedó embarazada, estas cosas. La de verdad. La de verdad. Y entonces la reacción muchas veces de la gente, sabes que con este tipo de personajes, esta especie de que a veces son como un poco de bufones reales que viven en la sociedad, y todavía existen muchos así. Entonces siempre la reacción es un poco la de reírse. En un primer, incluso porque a veces uno no se da cuenta, es como un impacto, porque es un poco monstruoso, porque es un poco así, porque
Y luego, un poco, de nada que reflexionas un poco, ves que si espérate, ¿de qué me estoy riendo? ¿Qué está pasando aquí? Que esto es muy grave. Y se conseguía. A mí, yo te digo, de los personajes que he podido dirigir, es uno que me ocupa un lugar particular por haberse podido conseguir un poco eso, ¿no? Que a mí me parece fantástico, ¿no? Teatralmente, ¿no? Porque creo que la vida es así, la vida, quien no se ha yo reído por en ir, un entierro y quien no llora en un bautizo o en una boda, ¿no? por ir cerrando, ¿vale? Por cumplir los tiempos, yo lo único que puedo decir es que, aunque como se comenzó, ¿no? Aunque son los cuatro los que están hablando, o sea, en las producciones de Clótica, de teatro Clótica, han participado hasta 45 intérpretes, es decir, hay eh, o sea, no solamente, o sea, la formación artística que se ha dado en la compañía ha permeado pues a un gran conjunto de personas, ¿no? Y han participado más de 35 personas en lo que conlleva toda la parte de todas las áreas de escenografía, iluminación, vestuario, música, etcétera, etcétera. Es decir, la idea de que una compañía no son solamente 4 o 5 individuos, sino, lo que ustedes están hablando, una comunión de voluntades, ¿no? Y de voluntades con objetivos comunes. Y en ocasiones no con objetivos productivos en el sentido de meramente económico, sino con mucha voluntad artística ante todo. ¿Vale? Yo, por mi parte, por cumplir con los tiempos, entiendo que la compañía ha quedado caracterizada pues como son, como han sido y como son. Les agradezco infinitamente nuevamente la posibilidad de haber compartido este espacio con ustedes, aunque sea desde aquí. Y esa cena que nos vamos a tener hoy la debemos tener la semana que viene o la otra. Y ahora entiendo que las personas del público tendrán, aunque sea una voz, para preguntarles o para tener un espacio de comunicación con ellos. Queda abierto y si hay alguna cuestión que quieran preguntar o comentar. ¿Sí? Gracias, Isra. Gracias, Raúl. Y gracias a los que han venido, y digo, Israel, gracias por venir, que eso sí, los tengo fichados, son todos muy malos aficionados al fútbol, me imagino. Vale, entonces entendemos que nadie tiene interés en hacer alguna cuestión, por lo que... Porque quiere ver el partido, ¿no? Quiere ver el partido. Podemos cerrar. Pues vale, sí. Vale, pues... ¿Tienes una pregunta? No, hombre, las jornadas tienen la intención de, digamos, fijar cosas que todos conocemos, pero que no están escritas en ningún sitio, que no están situadas en ningún lugar. Creo que de nuevo agradecerle al Cabildo y al Instituto de Estudios Canarios que nos den esta oportunidad. Yo creo que es importante que eso Mucho. ¿vale? Pero que al organizarla la escuela en torno a las compañías que surgieron en torno a la escuela, es normal que digamos cosas bonitas y que lo que hemos dicho está muy bien, pero yo echo de menos a lo mejor que tengamos por lo menos una mirada crítica al pasado, decir qué creemos que nos pudo faltar o que pudimos hacer de otra manera, tanto nosotros como el entorno, como la sociedad, como nuestro entorno, que echamos de menos, porque yo creo que muchos de nosotros echamos de menos cosas o hemos soñado en que en los años 80 y 90 las cosas podían haberse hecho de otra manera y a lo mejor todo el trabajo hubiese evolucionado un poco más. Vale, entonces quería preguntar la opinión de ustedes como una de las compañías importantes del nuevo teatro profesional. Yo creo que hacer más siempre se puede hacer, evidentemente, y es necesario pensar que se pueden hacer más. Yo quizás así lo que a veces he hecho, pero que eran las circunstancias, porque ahora en aquel momento teníamos un hándicap, que era, nosotros nos dedicábamos al teatro y como nosotros queríamos, digamos, de hecho muchas veces
a veces no cobrábamos nosotros, pero a lo mejor a un técnico había que pagarle y cobrarlo, porque él no tenía la pasión, no la podíamos tener nosotros, pero él quería cobrar por su trabajo. Entonces yo creo que todo eso y la no existencia de un tejido, por ejemplo, yo creo que lo que nosotros fuimos madurando en lo artístico, que tuvimos que también empezar como muy desde cero, si me pongo a mirar incluso lo que eran los trabajos en la escuela el primer año, pues prácticamente hacíamos un poco de improvisación y expresión corporal, que incluso todo eso fue creciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que sí que lo intentamos afrontar, pero también era un poco difícil. De hecho, había mucha gente, por ejemplo, en nuestro caso fue Fernando, que era todo el tema de la gestión, la producción, la venta de los espectáculos. O sea, yo creo que la peor persona para vender un trabajo es el que lo hace. Digamos, si me permiten, el artista o la artista es el peor para venderlo, ¿no? Y nosotros en ese momento, pues era muy difícil que alguien se viniera a vender los trabajos. Entonces yo pienso que en todo ese campo, si uno mira atrás, ojalá yo creo que sí, hubiéramos podido plantear otras cosas. Y luego en lo demás, pues evidentemente, si repasamos cosa a cosa, todo era... Hombre, había una cierta obsesión por lo artístico, evidentemente, era nuestra ocupación, hacer teatro, ¿me entiendes? Y claro, a veces nos faltaba una visión un poco de contexto, ¿me entiendes? Decir, oye, el teatro va a funcionar si está en un contexto y si el contexto mejora, mejorará la creación. Y a lo mejor ahí podríamos haber tenido un poquito más de visión y de hecho se ha ido produciendo, pero muy lentamente, ¿no? De profesionalizar también el contorno, ¿me entiendes qué te digo? No solamente profesionalizas al público también, ¿sabes? Cuando alguien va al teatro, a ver, entre comillas, mucho se profesionaliza. Cuando alguien ve muchas veces un cuadro, una pintura, se profesionaliza porque empieza a entrar en la pintura, en la música, lo mismo. Entonces, yo creo que ahí un poco en esa función del conjunto había que ver un poco tampoco teníamos éramos gente, digamos, ávida, pero nos faltaba también capacidad para abarcarlo todo, ¿me entiendes? Y poder entrar en todos los planos, ¿no? Y no como justificación, sino que de verdad es que hubo que empezar tan desde cero. Cuando digo tan desde cero, antes lo que decía de los 5 gamberros en calzoncillo, porque era un espectáculo que salíamos con mallas y tal, ¿no? Pero es que la gente empezaba, yo me acuerdo de un montón de gente a las cuales preguntaba. Nosotros en aquella época siempre se hacía un coloquio después de la función. Era una cosa un poco de los años 70, de la transición. Entonces, hacer un espectáculo y no hacer un coloquio con el público, un coloquio que era en el año 76, recuerdo aquella gira que hicimos, era muy, muy político el coloquio, era muy político. O sea, en ese sentido también éramos un poco agitadores políticos, más allá de que incluso no militáramos directamente en nada, ¿no? En concreto en nada, pero hay una militancia social que era muy, muy importante. Y la gente venía a ver un espectáculo teatral y quería salsa, quería que hubiera debates, que hubieran cosas, que surgieran todos los temas. Entonces, fue tan empezar de cero en todo, tan empezar de todo desde cero, que claro, las carencias eran, ¿sabes? Tenías que ir poco, entonces todo no lo puedes ir abarcando, y vas abarcando. Es normal que nosotros echáramos la lanzadilla por lo artístico que era y que a quién conseguías que se embarcara en un proyecto así, pues a una actriz o a un actor o un director que directamente decía, pues a mí también me interesa y me pongo a hacer eso, independientemente que cobre o no cobre. Pero el otro contorno, y por ejemplo un contorno que influye mucho en la profesionalización, como digo, yo por ejemplo, si dijera qué es lo que más me hubiera gustado que hubiera habido en aquella época, que hubiera gestores, o sea, management, gente que vendiera espectáculos, ¿me entiendes? Que los vendiera, que no era, muchas veces era uno de los, bueno, en nuestro caso la compañía mucho tiempo lo vendía él, que era... No solamente faltaba la compañía, también faltaba el departamento de cultura de las instituciones públicas. Claro. A eso me refería, no solo nuestras carencias, sino las... Claro. Era el contexto, yo digo, nosotros la primera vez, por decir, porque fue así, por circunstancias, digo, cuando fuimos a actuar al Guiniguada por primera vez, que se había cerrado el cine Guiniguada, que tú como decías, ¿no? Nosotros fuimos y tuvimos que barrer aquello, porque no sé qué acto había habido anteriormente, aquello estaba cerrado, nos dieron la llave
cogimos la llave, contratamos a una persona para la taquilla, contratamos a otra persona para ponerla en la portería, en la puerta de ahí, otra persona en la taquilla, y nosotros nos pusimos a limpiar el teatro, para barrerlo, para abrirlo para una función, que fue, nosotros en el caso fue incluso la primera vez que hicimos temporada, decir que fue de viernes, sábado y domingo, ¿no? No, y cuando normalmente llamabas tú, ¿no? Ya cuando empezaban a llamarte a ti, ya soy la gestora cultural del ayuntamiento de la villa de Mazo, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Mazo, en La Palma. Es que ustedes con Welcome tuvieron, yo creo, uno de los primeros éxitos urbanos gordos de la historia del teatro en Canarias fue Welcome, yo creo. Es que fuimos en Las Palmas no sé cuántas veces. Sí, podíamos repetir, pero yo digo que lo que pone, porque digo que también era toda la sociedad, en el sentido de decir que en los ayuntamientos, los cabildos todavía apenas estaba empezando aquello a montarse. Por eso en un momento cuando surge, por ejemplo, el Socaén, con todo lo que también podamos ser críticos, pero supuso también si tú antes hablabas, pero nosotros en un momento conseguimos un gran paso. A nosotros nos cogió en un momento que fue el de tener una concertación a 2 años. La concertación a 2 años suponía, nosotros teníamos un espectáculo en aquel momento rodándolo, era funciones con ese espectáculo, dinero para producir otro espectáculo y funciones para distribuir ese otro espectáculo. Entonces nos daba un margen. Nosotros en la compañía, empezando con sueldos que yo creo que el primero, no sé si fue de 30.000 pesos o 20, sí. 50... Cotizar, pues pudimos cotizar poco porque si no nos comíamos. Pero nosotros nos mantuvimos como 8 años o así, pudiendo cobrar un sueldo. Eran sueldos que no nos permitía vivir a nadie por su cuenta solo. Teníamos que reunirnos muchos para poder pagar una casa, para un piso entre muchos. Pero el hecho de poder, digamos, de poder, si me puedo dedicar a esto, era muy importante. Y claro, se estaba abriendo todo. En aquella época, para cotizar, había una cosa que se llamaba el sindicato de artistas y toreros, que era donde único nos podíamos colar para meternos nosotros allí. Recuerdo de ir a la Consejería de Trabajo y ir allí y llegar allí para hablar por el tema de cooperativa y decir, no, mira, perdona, esto no va, usted somos una compañía de teatro, no, mira, te equivocas, esto es la Consejería de Trabajo, o sea, la cultura, por favor. Digo, no, que venimos aquí, que venimos aquí a arreglar una cosa que es aquí, o tener, por ejemplo, un asesor que nos pudiera llevar las cuentas, porque y había una persona, como decía antes, en la compañía, por ejemplo, bueno, que llevaba la contabilidad de la compañía, pero tenía que tener un asesor. Incluso en aquella época conseguimos incluso una subvención para tener pagado un año un asesor. Pero por eso digo, cosas como muchas, pero es que iba todo muy lento. Cuando empezaron a ver las salas, aquí el Teatro La Granja, cuando se empezó a ver, recuerdo que fue cuando los 10 años de la escuela, que estuvimos presentando, estuvimos varias semanas presentando a las compañías espectáculos, y fue una cosa, yo creo que fue de las primeras veces que se presentaba este sábado hay una compañía, para el sábado que viene otra compañía, y se presentaron, y hubo varios fines de semana, porque eran 3 funciones, si no recuerdo mal, en el Teatro de la Granja, entonces, claro, como antes hablaba mucho, cuando ibas por ahí, yo recuerdo estar en Fuerteventura en un sitio que era como un casino, donde tú estabas allí y siempre nos decía, el de la barra, que iba a parar, cuando empezara la función, deja de vender copas. Y el de la barra te decía, sí, cuando empezaba la función, dice, sí, hombre, vamos, ahora que puedo vender. Y tú estabas allí actuando y el tío era, ahora se no sé qué. ¿Me entiendes? Porque no había otro espacio para poder entrar. Entonces, claro, yo creo que en ese sentido se pudieron superar cosas. Evidentemente que incluso hubo cosas que se pudieron quedar pendientes y cosas que limitaban el progreso de muchas cosas, pero también hay que ver, yo ahora cuando veo en los teatros, hablo porque lo tengo cerca, que no se valora a veces, en Las Palmas, y vas al teatro hace unos años, el Cuyás, programó 3 días, un día Antígona, otro día Edipo y otro día Medea, en un fin de semana, un viernes, y se llenó todos los días, que se lo decía yo a Gonzalo Giovanni,
Digo, mira, tú no sabes lo que tú has conseguido para hacer esto. Porque en Las Palmas, en el Teatro Pérez Galdós, estuvo Tadeusz Kantor con La Casa Muerta y salió a la parada de guagua para meter a gente dentro del teatro para si querían ir. Estuvo el Living y Julian Beck, el director, salió a la parada de guagua para decirle a la gente que sí podía venir. Por ejemplo, como contraste, vinieron a La Laguna a hacer un ensayo, pues no podían actuar, una cosa que organizó la Escuela de Actores en el año 77, se organizó a partir de las 2 de la tarde, que un amigo, como era de la CNT, lo logró Faustino, que lo logró convencer para que vinieran pagar por la cara que vinieron, que estuvieron aquí, y por ejemplo el polideportivo se llenó. Las redes sociales funcionaron, ¿no? Sí, funcionó. No, ¿sabes lo que funcionó? El furgón de la escuela y un megáfono, y empezó a las 3 de la tarde, y también que había un ambiente en La Laguna, no el ambiente de los años 70 en La Laguna, sobre todo a partir del 77, era muy especial, los que lo vivimos, sabemos, había veces que salíamos de la escuela, terminábamos las clases de la escuela y nos íbamos al encierro de la universidad, cuando estaban encerrados recuerdo los diferentes encierros que hubo, recuerdo uno en filosofía, para poner el segundo ciclo de cuarto y quinto, y acababa, ¿dónde íbamos ahora? Vamos a la universidad. ¿Qué hacíamos? Vamos a actuar en la universidad, allí, a la gente que está encerrada, y fuimos con el desconcierto a actuar ahí. O sea, es decir, era de una época toda muy militante de la sociedad, y eso sí que nos ayudó mucho a todos, porque había un espíritu y una expectativa de cambio. Yo creo que eso, incluso a todo lo que es el movimiento teatral, le ayudó, y creo que el movimiento teatral, como el resto del movimiento cultural, también ayudó a dinamizar ese proceso. Recuerdo actuaciones de Taburiente aquí en el bar de Argelio, en La Laguna abajo que estaba, y aquello quedaban unos ambientes, cualquier tipo, un recital de poesía de Agustín Millares en el Paraninfo, hacia cualquier acto había una expectativa culturales, porque no olviden que llevábamos 40 años de Secano, y alguna gente no que ya había, teníamos 20 y pico. Y no había redes sociales también, que también eso es otro mundo aparte que a veces no entramos. Pero el directo era el punto fundamental, el directo. Ya está, ¿no? Cerramos. Cerramos, ¿no? Pues nada, Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.